Evangelio del día miércoles 6 de agosto de 2025. Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraban, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El día de hoy celebramos la fiesta de la transfiguración del Señor. Por medio de la transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus apóstoles, específicamente de Pedro, de Santiago y de Juan, para prepararlos para que superen el escándalo de la cruz con el que habrá de morir Jesús en manos de los escribas y de los sacerdotes. Este es un evento excepcional en donde el mismo apóstol San Pedro, en su segunda carta, hace y da por evidencia que él mismo vio la gloria de Jesucristo. Y dice, esto no está, el poder de Jesucristo y su gloria, su venida gloriosa, no está fundada en fábulas o en creencias o en un cuento, en una historia bien contada, sino que fue real, es real, dice, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, como Dios lo llenó de gloria y honor, dice, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él en el Monte Santo, dice él, este es mi Hijo, amado, en quien yo me complazco. Y nosotros oímos la voz venida del cielo. Imagínense qué impresión para Pedro, Santiago y Juan, además de que de acuerdo al Evangelio según San Lucas, eh, este acontecimiento es maravilloso porque ellos estaban cansadísimos y mientras Jesús oraba se le aparecieron Moisés y Elías con los que dialogaba y ellos medio despertaron y los vieron y vieron cómo Jesús cambiaba de aspecto, me lo vieron lleno de gloria en su rostro y en sus vestiduras que se hicieron blancas de aquí y relampagueantes. ¿Se imaginan ustedes? Wow, qué momentazo para Pedro, Santiago y Juan. Y luego en la conversación con Moisés y Elías que hablaban de su muerte que le esperaba en Jerusalén. Escucharon algo, lograron escuchar algo. Y luego, efectivamente, es decir, de la liberación de todos aquellos que esperaban ser redimidos por Jesucristo y salir del seno de Abraham y poder resucitar con él. Así que es increíble lo que vieron Pedro, Santiago y Juan. Y luego, cuando ya no estaban ellos, ya no estaban ni Moisés ni Elías, Pedro le sugiere a Jesús tener 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías y otra para él, porque aquí se está muy bien. Escuchen la voz del Padre. Viene una nube, se posa sobre ellos y escuchan esa voz que dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Bueno, yo creo que es un evento maravilloso. Transfigurarse es transformarse, comparecer de una manera distinta a la usual. Yo creo que lo que ellos vieron
por parte de Jesús, a quien vieron, les rompió los esquemas, porque además les dijo que iba a padecer en manos de los sacerdotes y de los escribas y de los doctores de la ley, que iba a padecer, tenía mucho que padecer y que no lo podían contar. Y yo creo que después de que Jesús resucita, ellos recuerdan este momento de una manera especial y por eso Pedro en esta segunda carta relata el evento. Dice, esto no son fábulas contadas con astucia, es lo que dice, ¿no? Sino que lo vimos con nuestros propios ojos. Maravilla. O sea, este testimonio de Pedro es valiosísimo. Fíjense que yo no conocía lo que decía en esta parte, la segunda carta del apóstol San Pedro, y me dejó súper impresionada y convocada al que el testimonio escrito en el Evangelio no son fábulas escritas con astucia, sino que ellos fueron testigos de primera mano con sus propios ojos. Pues pidámosle a Jesús transfigurarnos con Él. En esta transfiguración del Señor, pidámosle transfigurarnos con Él, para Él, en Él, y en esa transfiguración personal, ir caminando hacia la vida divina, a este llamado que nos hace a todos los hombres que perdimos por el pecado original en el paraíso, recobrando los dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, para que el Padre pueda decir de nosotros, estos son mis hijos muy amados, en quienes me complazco. Escúchenlo, escúchenlos. Y esto fue lo que dijo el Padre con respecto a Jesús. Me imagino que la voz del Padre debe ser imponente. Debió de haber sido algo que los sobrecogió y los llenó de un santo temor para comprender que Jesús no era un ser humano normal, era el hombre Dios. Y eso lo proclama al día siguiente prácticamente en los evangelios, y lo vamos a ver, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Maravilloso. Algo que solamente Pedro podía declarar, porque eso no se lo reveló ni la carne ni la sangre, sino su Padre, el Padre, nuestro Padre Dios que está en los cielos. Así que, pues, quedémonos en esta petición, que estoy seguro que el Señor nos permitirá transfigurar nuestras almas en la vida divina, en la divina voluntad, para que no queramos, no pensemos, no deseemos nada distinto de lo que es y será siempre su divina voluntad. Que Dios te bendiga.